Thank you for organizing this important event under the title Solidarity with the Syrian people and their government. Which means to stand by the side of right, justice, international law, and the United Nations Charter, which calls for non-interference in the internal affairs of the sovereign and independent states, and not to resort to the use of force or the threat of using force in international relations. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores y en particular a Susana también, a las personas que nos han precedido la palabra, en especial al embajador de Venezuela en Madrid y a todos ustedes por estar aquí. Además de daros las gracias por participar en este acto de solidaridad con el pueblo sirio y su gobierno, quiero señalar que su presencia aquí supone estar del lado correcto, del lado de la justicia, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, que establece claramente el principio de no injerencia en los asuntos de estados independientes y soberanos, y también prohíbe taxativamente el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. What we see now and what is happening in our region is a flagrant violation of these values and principles. The United States had resorted in the recent years to direct occupation of countries in our region, as in Iraq, under the pretext of possessing weapons of mass destruction. Downfalling of governments with the use of military force, as in Libya, and the destruction of nations under the pretext of restoring legitimacy, as in Yemen. The threat of toppling down other governments by using all immoral means and tools in Syria through the unlimited support for terrorism, and to intervene openly in the internal affairs of other countries, as in Venezuela, under various pretexts such as fighting against corruption and spreading democracy. At a time when the United States and its allies are committing the most scandalous violations of human rights, and we have a lot of evidence about it. Lo que ahora vemos que está ocurriendo en nuestra región es una violación flagrante de esos valores y principios establecidos por la Carta de Naciones Unidas. En los últimos años, los Estados Unidos han recurrido a la ocupación directa de países de nuestra región, como en el caso de Irak, en el cual se ha utilizado el pretexto de la posesión de armas de destrucción masiva. También se han derribado gobiernos por la fuerza, como en el caso de Libia, o se han destruido países bajo el pretexto de restaurar la legitimidad del gobierno, como es el caso actual de Yemen. En Siria y otros países se han utilizado todos los métodos posibles, al margen de su moralidad o no, para derribar a su gobierno, desde la amenaza constante al uso de la fuerza hasta el apoyo ilimitado a los terroristas. En otros casos, frente a otros estados, como el de Venezuela, se interviene abiertamente bajo el pretexto de luchar contra la corrupción o impulsar supuestamente la democracia. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados cometen las mayores violaciones de los derechos humanos, algo de lo que los sirios tenemos lamentablemente sobradas evidencias. I am not discussing today whether Syria is a democratic country or not, but I can say that Syria is at least more democratic than some totalitarian regimes with which the United States and its close allies have relations, such as Saudi Arabia and Qatar, just for oil and money, or as Turkey, which claims democracy at a time in which it abuses the basic human rights of minorities and violates the Security Council resolutions on combating terrorism number 2170 and 2178, and provide logistical support for the terrorists who are coming from more than 90 countries and send them
to Syria to destroy the country and kill the Syrian people. No voy a discutir hoy aquí si Siria es una democracia o no, pero sí puedo decir que al menos es un país mucho más democrático que los regímenes totalitarios con los que Estados Unidos y sus aliados más firmes mantienen estrechas relaciones. Es el caso de Arabia Saudí y de Qatar, cuyas relaciones con esas potencias simplemente son el resultado del petróleo y del dinero. Tampoco me voy a referir a por qué existen esas relaciones con Turquía, que al tiempo que habla de democracia, viola los derechos humanos de las minorías y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 2170 y 2178, que exigen claramente combatir el terrorismo y prohíben dar asistencia logística a los terroristas. En el caso de Siria, hablamos de terroristas de más de 90 países que han sido enviados al nuestro para destruir Siria y asesinar al pueblo sirio. Also, I will not discuss the legitimacy of President Bashar al-Assad, since the legitimacy of any head of state or government emanates from the people themselves, who have the right to choose their political regimes. The Syrian people elected and chose their president in June of last year through a free and fair constitutional elections. No one has the right to impose on us our decisions, neither to impose political solutions under the pretext of helping the Syrian people, but we realize that the political solution in Syria should be achieved through dialogue and national reconciliation between the Syrians themselves without any external interference or dictation. Tampoco voy a discutir la legitimidad del presidente Bashar al-Assad, porque la legitimidad de cualquier jefe de Estado o de gobierno emana del pueblo, que es quien tiene el derecho de elegir su régimen político. En junio del año pasado, el pueblo sirio eligió a su presidente en unas elecciones libres, justas y acordes con la Constitución. Nadie tiene el derecho de imponernos decisiones o soluciones políticas bajo el pretexto de querer ayudar al pueblo sirio. Desde el principio hemos dicho que la solución en Siria debe ser política y pasa por el diálogo nacional y la reconciliación entre sirios, pero sin dictados, imposiciones o interferencias externas. The more important issue that we are focusing on today is the fight against terrorism, which threatens our nations and societies, all of us. No one is immune of it because it spreads by the ideology fed by some states, governments, and intelligence services that are well known, including Saudi Arabia, Qatar, Turkey, the United States of America, and Israel, to break up the communities and hit their identity and national affiliations, the destruction of state institutions, and turn them into small and fragmented entities that they can easily control to serve the Zionist-American agendas. En realidad, el tema que nos ocupa hoy es la lucha contra el terrorismo, que amenaza a todas nuestras sociedades y países. Digo las de todos porque nadie es inmune al terrorismo. Y no lo es porque el terrorismo se expande por la ideología que alimentan algunos estados, gobiernos y sus agencias de inteligencia. Entidades bien conocidos por todos: Arabia Saudí, Qatar, Turquía, los Estados Unidos e Israel. Su objetivo es destruir las comunidades nacionales y sus identidades. Su objetivo también es destruir los estados y convertirlos en pequeñas entidades que sean fácilmente controlables y estén al servicio de las agendas sionista y estadounidense. They founded, the United States, founded ISIS, which we call it in Arabic Daesh, but from now on we call it IS, the Islamic State, because they are looking to establish their state in the region and beyond. They don't believe in borders. They founded the Islamic State first in Iraq in 2006,
which is a branch of Al-Qaeda, the terrorist organization, and they supported it with money, weapons, and men. The Islamic State began to expand in the region, threatening the security and the stability of the entire Middle East region. And when they failed in the first stage to change the Syrian government after a series of false slogans and media campaigns, as a result of the awareness of the Syrian people about the fact of the conspiracy, they began using the Islamic State and other terrorist organizations such as Jabhat al-Nusra Front, and the Islamic Front, Jabhat al-Islamiyya, and nowadays we hear about Jaish al-Fatah, which were all enlisted on the Security Council list as terrorist organizations that must be combated, and provided them with all kinds of financial and logistical support. Also pushed them across the Turkish and Jordanian borders to destroy the Syrian state and its public and private institutions, and commit the most horrible massacres against the Syrian people. The latest appalling massacres committed by the Islamic State against civilians was in the city of Palmyra, which where more than 400 civilians, mostly children and women, were killed, and they started destroying the cultural and archaeological heritage in the city to blur any civilized progress there. Ellos, los Estados Unidos, fueron los que crearon aquello que originalmente se llamó Estado Islámico de Irak y Siria, pero que en realidad hoy se llama simplemente Estado Islámico. Y quiero subrayar esto porque esa organización no cree en las fronteras territoriales y es una organización, por tanto, que se proyecta por todos los lugares, ¿no? Esa organización, el Estado Islámico, es una rama de la organización terrorista Al-Qaeda. Los Estados Unidos y otros de sus socios la han armado, financiado y le han proporcionado recursos humanos. El Estado Islámico empezó a expandirse por la región, amenazando así la seguridad y la estabilidad de todo Oriente Medio. Una vez que fracasaron en el primer asalto para derrocar al gobierno sirio usando falsos eslóganes y campañas mediáticas bien descubiertas por el pueblo sirio, empezaron a usar al Estado Islámico y a otras organizaciones terroristas como Jabhat al-Nusra, el Frente Islámico o el recientemente creado Frente de la Conquista. Todas ellas organizaciones que figuran en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU como organizaciones terroristas y que por lo tanto deben ser combatidas por los Estados miembros. A esos grupos, sin embargo, varios estados les han proporcionado todo tipo de ayuda financiera y logística. Esos mismos grupos también han sido lanzados desde Turquía y Jordania para destruir al Estado sirio y sus instituciones, al tiempo que cometían las más horribles masacres contra el pueblo sirio. La última de esas masacres la ha cometido el Estado Islámico en la ciudad de Palmira, donde más de 400 civiles, la mayoría mujeres y niños, han sido asesinados. Esa misma gente ya ha empezado también a destruir el patrimonio arqueológico y cultural de esa ciudad, borrando de esa manera todo su legado civilizatorio. Sorry if I exceed the time allotted to me. Si se pasa el tiempo que me avises. Thank you very much. The irony is that those countries that support terrorists claim to fight terrorism and the Islamic State through the formation of an international coalition did not achieve any progress in this area, with the evidence that they themselves had said that the coalition had by setback due to not being able to eliminate terrorism. We see that the main reason for this is the lack of seriousness of the alliance in its intervention to eliminate the Islamic State. The U.S. continues to its false allegation that these groups are moderate opposition in Syria. The question is, does any government accept having armed opposition on its soil? The only label is that they are
armed terrorist groups must be combated and eliminated. The Islamic State will expand from Syria and Iraq to all countries of the world, if not curbed by the international community, because they have sleeping cells in many countries with the same thought, takfirist ideologies, and could be a threat to our communities and people. Lo irónico de todo esto es que esos países que apoyan a estos terroristas aseguran querer combatir al Estado Islámico a través de una coalición internacional que hasta la fecha, sin embargo, no ha obtenido ningún resultado visible en la zona. Ellos mismos incluso han reconocido haber sufrido un duro revés al ser incapaces de eliminar el terrorismo. En realidad podemos ver que la principal razón de todo esto es la falta de seriedad de la llamada alianza en su pretendida intención de eliminar al Estado Islámico. Mientras, Estados Unidos sigue diciendo que estos grupos son rebeldes moderados de la oposición en Siria. La pregunta, en todo caso, es: ¿qué gobierno en el mundo aceptaría la presencia de opositores armados en su territorio? En realidad estamos hablando de grupos terroristas que deben ser combatidos y eliminados. De otra forma, el Estado Islámico se expandirá desde Siria e Irak a todo el mundo, si no es combatido por la comunidad internacional. Y así es porque esos grupos radicales tienen ya células durmientes en muchos países y que en cualquier momento pueden atacar también sus sociedades. We continue hearing from many governments that they support the Syrian people at a time when they continue supporting terrorism in Syria. I would like to say that the living standard of the Syrian people before the crisis was much better than the living standard of many countries in the region. Free basic services were provided to the Syrian citizens, like education in all its stages, medical care, and subsidized commodities by the government. All people who live on the Syrian soil benefited from these services, including thousands of Palestinian and Iraqi refugees. Sin embargo, seguimos oyendo, a pesar de todo esto que está ocurriendo, que muchos gobiernos dicen que en realidad apoyan al pueblo sirio, cuando en la práctica lo que están haciendo es apoyar al terrorismo en Siria. Quiero decirles, por otra parte, que el nivel de vida en Siria antes de esta crisis era bastante mejor que el de muchos países de la región. El Estado ha garantizado siempre servicios básicos y gratuitos para sus ciudadanos, como educación pública, universal y gratuita en todos los niveles, sanidad pública y productos básicos subvencionados por el Estado. Todos los habitantes de Siria se han beneficiado de ese sistema, incluidos los cientos de miles de refugiados palestinos e iraquíes que viven en Siria. The rights of all ethnic and religious components of the Syrian society are guaranteed under the constitution. Also, the rights of women are guaranteed, and women are treated like men as Syrian citizens. But under Daesh, I think Mr. Sabah will talk about that. But under Daesh, unfortunately, in some areas under the control of armed groups and in the refugee camps in the neighboring countries, women are raped, humiliated, and even driven by force for what is called jihad marriage. In Arabic, it has a very bad connotation, which is a sex marriage. So I will skip these details, but Mr. Sabah will talk about it. Quiere señalar también que en Siria todos los grupos étnicos y religiosos tienen garantizados históricamente sus derechos por la Constitución de la República y jamás ha habido discriminación alguna. Lo mismo ocurre con la situación de la mujer en Siria, que goza de los mismos derechos que los varones, y prueba de ello es que la vicepresidenta de la República es una mujer. Quiere señalar que, sin embargo, hoy en aquellos territorios que controlan esos grupos terroristas, pero también en algunos campos de refugiados en los países vecinos, muchas mujeres son violadas, masacradas o forzadas a eso que se llama yihad sexual y que en lengua árabe tiene una connotación realmente dura, ¿no? Eso es lo que quería señalar respecto a esta cuestión. Economically, the infrastructure was destroyed by the terrorist organizations and their supporters, and more than the unilateral economic coercive measures imposed by the European Union against the Syrian people added to their suffering. Oil and natural resources sold by tourists to Turkey and from there to Europe to finance
terrorist operations after multiple EU decisions that have allowed this. Such decisions support terrorist groups indirectly and strengthen them to continue further killings of and destruction of Syria. En términos económicos, la destrucción de infraestructuras por parte de los terroristas y de aquellos que los apoyan, pero también a través de las sanciones que la Unión Europea ha impuesto al pueblo sirio, han provocado todavía más sufrimiento a la población. Se puede mencionar también el petróleo y otros recursos naturales que hoy son comercializados por esos grupos, usando como plataforma Turquía, y que circulan ya el petróleo de Siria por distintos países a partir de su salida por el territorio turco. I would like to assure everyone that the Syrian people, the government and the army are strong, as well as they are able to cope with this war waged by dozens of countries, either directly or indirectly in all areas: military, intelligence support, economically, media and cultural fields. Now, the war is a war of existence for Syrians. The Syrian people showed exemplary cohesion and the Syrian government has shown wisdom and competence in managing this war against terrorism. The Syrian army showed heroic and legendary steadfastness in the defending the people and the country. Syrian Arab Army has made progress towards the fight against terrorists and achieved much more than the thousands of coalition airstrikes against the Islamic State. Even John McCain said recently that 25% of the coalition airstrikes are false and not real. En todo caso, y a pesar de este panorama, quiero asegurarles a todos que el pueblo sirio, su gobierno y su ejército somos lo suficientemente fuertes para seguir haciendo frente a esta guerra contra Siria, instigada directa o indirectamente por decenas de países que apoyan a esos grupos de forma militar, financiera y mediática. Hoy la lucha del pueblo sirio es en realidad una lucha por la supervivencia. El pueblo sirio ha exhibido hasta ahora una cohesión ejemplar junto con su gobierno, que ha sabido gestionar esta crisis, y también junto al ejército árabe sirio, que ha luchado con mucha más efectividad que esa llamada coalición liderada por Estados Unidos. El propio senador estadounidense John McCain ha dicho recientemente que esa coalición ha hecho ataques que en un 25% al menos han sido ataques simulados, un montaje sin más. Finally, I would like to wholeheartedly thank all friendly governments and peoples who stood by the side of the Syrian people and government, including BRICS countries, Brazil, Russian Federation, India, China and South Africa, Venezuela and Iran, to face terrorism, which we have all to fight. Also, I would like to thank you. Through your understanding and support, we will achieve victory, and the Syrian people will fight and combat terrorism. Thank you very much. Finalmente, quiero agradecer a todos los gobiernos y todos los pueblos que han estado todo este tiempo con el pueblo sirio y su gobierno, entre ellos los llamados BRICS, Brasil, Rusia, China, India o Sudáfrica, también estados como el de Venezuela o Irán. Todos ellos nos han ayudado a hacer frente al terrorismo, que es una amenaza para todos. Por último, quiero agradecerles a ustedes por acudir a este acto, por estar aquí y por entender cuál es la situación de Siria, porque junto con su ayuda podremos seguir combatiendo hasta la victoria. Muchas gracias. I would like to thank Mr. Pablo Sabah for donating the interpretation. Thank you very much.